Hola Futuro Ecomaster, si estás aquí es porque ya vas a ver nuestra segunda parte de la Masterclass, así que esperamos que puedan disfrutar este espacio que ha sido pensado y preparado para ustedes. Aquí algo que yo quisiera saber y que de pronto puede ser muy interesante para los Ecomaster y es ya hablar un poquito de esos químicos, de esos compuestos, de esos elementos que usamos en casa que afectan tanto a nuestras fuentes hídricas, y es que nos gustaría saber por qué es importante reducir. Aquí algo que le encanta a toda persona que le gusta hacer oficio y que dice, yo quiero limpiar y que todo quede blanco, el cloro. Reducir el uso del cloro, de los blanqueadores y los desinfectantes convencionales, que es lo que más uno usa en casa. A ver, hay una particularidad en cada uno de los hogares, es que la sensación de pulcritud siempre la asociamos a la cantidad de espuma o de productos o insumos que usamos. Eh, Nosotros pensamos que si algo es más espeso es porque está más concentrado, que si huele más fuerte es porque es mejor, o que si tiene más ambientador es porque mejor limpió. Resulta que cada vez que hablamos de más, significa que hay algún químico que se usa en mayor concentración. Y sencillamente ese químico se usa en mayor concentración, en algunos casos, es para darnos gusto organolépticamente. Es decir, visualmente vamos a pensar que está mejor limpio o quedó mejor organizado algo porque el químico que usamos nos dio esa percepción. Pero si vamos, digamos, al tema súper microbiológico, químico, hacemos el análisis de la superficie, pues probablemente y muy seguramente, habiendo usado una concentración muy pequeña, hubiéramos tenido el mismo impacto. Entonces, es un tema de marketing, es un tema comercial, es un tema de percepción. Nosotros siempre asociamos la pulcritud a la blancura, a unos olores muy específicos, entonces todo tiene a rico, a no sé qué, y no vemos qué impacto es el que se genera. Entonces, digamos que podemos tener dos impactos. El primer impacto es al medio ambiente y es el tema, pues muy claro, todo lo que usamos va a parar a los desagües y va a parar a los sistemas de tratamiento. Entonces hay que pensar, por ejemplo, con lo que mencionas con el caso del cloro o de los desinfectantes. Si yo uso una mayor cantidad de lo que a lo que iba a desinfectar, pues hay una concentración que no terminó siendo eficiente, que no fue necesario usarla, que se va en el desagüe y que va a generar un impacto. Ese impacto puede que lo genere en la tubería, o puede que lo genere en la planta, o puede que lo genere en el ecosistema. Entonces, cuando nosotros estamos pensando, no, pues es que, a ver, yo uso muy poquito, esto es una casa, pero cuando tenemos 2,5 millones de personas que dicen, no, pero es que un poquito más de jabón me va a dejar más limpio, pues hay un impacto. Entonces, la conciencia en cada hogar o la responsabilidad de cada hogar, si la sumamos, nos vamos a dar cuenta que realmente sí hay un impacto, y ese impacto se ve es en el sistema de tratamiento y en los ecosistemas. Por ese lado es el tema del uso del detergente y su impacto ambiental. Ahora habría que pensar, y es una pregunta que hago, es ¿qué impacto tenemos en la salud? O sea, ¿usted alguna vez Totalmente, ha para allá. tenido problemas en la piel? ¿Usted alguna vez que su hijo tiene rinitis y usted no sabe por qué es? ¿Una estornudadera rara y usted no sabe por qué es? Es que no sé qué me pasa, pero es que yo me mareo y me duele la cabeza todo el día que estoy en la casa. Eso muy potencialmente la respuesta es en los compuestos aromáticos que estás usando en tus detergentes, en el suavizante de tela, que porque es que la ropa tiene que oler súper bien, entonces yo le pongo más suavizante, y la toalla del niño, el niño le da estornudar, pero es que huele muy rico, pero no sabemos que hay una alergia. En desinfectar y puse 1,000 químicos al mismo tiempo, y cuando puse 1,000 químicos todos se anularon en una reacción química y no quedó sirviendo para nada, pero el químico se evaporó y me mareó y yo no me daba cuenta. Todas esas cosas que son preguntas que tenemos que hacernos también en algún momento, como usuarios de ese tipo de residuos, de ese tipo de compuestos. No, y es que ha pasado. Por ejemplo, siempre lo traigo a colaciones porque en una casa que vivía anteriormente, la señora era súper estricta, estricta con el aseo. Y entonces ella mezclaba una cosa aquí, allí, allá, y hubo un momento en que nunca se me va a olvidar. Estaba yo en la habitación y ella va diciendo, ¡ay, Valentina! Y yo, ¿pero qué es lo que pasó? Claro, cuando yo fui, era que ella estaba así como, porque en un baño, encerrada, donde hay limitante del aire, o sea, todo está ahí,
en un mismo lugar, todo ese poco de cosas que había allí mezclado, no, claro, y eran muy fuertes, es que normalmente usted huele el cloro y de por sí, sin usted mezclarlo con nada, ya es muy, muy, muy fuerte. Entonces, normalmente creo que sí es súper importante hacernos esa pregunta, pero más como internamente nosotros, cómo estamos reaccionando a esas mezclas que hacemos en la casa, a lo que estamos utilizando, los productos, si realmente vale la pena comprar productos que tengan demasiado fuertes sus componentes químicos. Usted al ingeniero, hay que echarle mucho porque así es mejor. Creo que eso hay que replantearse. Hay un tema muy, muy fácil de explicar, digámoslo así, para que cada uno en las casas lo entienda. Si usted hace una mezcla de algo y esa mezcla huele, es porque en el ambiente la reacción química de lo que mezcló pasó algo a la fase gaseosa. Pongamos un ejemplo, yo tengo algo con cloro, yo tengo algo con amoníaco. Si yo destapo los dos, es probable que huelan, hay una percepción, pero cuando yo los mezcle hay un olor mucho más fuerte, es decir, que algo que se mezcló no se quedó en el agua, que es donde va a estar la fase en donde yo restriego y yo necesito que ese componente químico esté en el agua para que cuando yo restriegue ataque las bacterias y me las mate, no, está en el ambiente. Entonces, si algo cuando yo lo mezclo en la casa huele fuerte, es porque no está en la fase líquida, sino que quedó en la fase gaseosa. Entonces, digamos que no hay que entrar o ahondar en una reacción química. No. Si usted mezcló en su casa algo y huele fuerte es porque no está funcionando. ¿Eso qué quiere decir? Pues porque se pasó a la fase del aire y no está en la fase líquida, que es donde yo lo necesito. Entonces, esas mezclas no son buenas. Normalmente, cualquier producto o insumo químico de aseo que se venda para que actúe solo. No se venda para que se mezcle. Hay mezclas, obviamente, que uno puede conseguir o ver de componentes caseros, pero no es que uno esté comprando el detergente. Pues sí, la gente puede mezclar bicarbonato de sodio con vinagre y jabón de loza, sí, eso lo puedes hacer, pero no compras en la calle un compuesto que diga, no, es que esto es la mezcla de esto y póngale bicarbonato en la casa. No, porque ya te lo tendrían que vender con el bicarbonato, eso era lo lógico en materia comercial. Entonces, digamos, para decirle a la gente, si usted está improvisando y se cree Heisenberg mezclando cosas en casa y si huele es porque está haciendo las cosas mal y es peligro para la salud. No hay nada más peligroso que el cloro o el amoníaco en el ambiente. El amoníaco puede generar una hiperventilación, puede generar problemas ya más graves, el cloro mucho más, el alcohol y el cloro puede ser explosivo cuando se confina en ambientes, entonces ese tipo de cosas no se pueden hacer. Si usted compra algo en el supermercado que sea, en la tienda que sea, con el Ecomaster que sea, la sugerencia en términos de salud es que no lo mezcle con nada más, porque ya se está vendiendo el producto con las condiciones y el cóctel químico para que funcione. No deberíamos mezclarlo con nada más. Bueno, ahí súper importante que no solamente estamos afectando nuestras fuentes hídricas, sino que también estamos afectando nuestra salud. Importante reflexionarlo en casa, repensarnos más a la hora de comprar y de usar este tipo de componentes químicos. Ahora, ya nosotros hablamos un poco de cómo afecta el mal uso de los productos de aseo, los tratamientos, pues cuando llegan al agua. Ahora, vámonos un poquito más hacia acá. ¿Cuánta agua uno se podría ahorrar si uno ya desde casa empieza a cambiar sus hábitos de higiene? Mira, esta semana, Bogotá, por ejemplo, después de muchos meses, sus embalses ya están por encima del 80% gracias no, por causa de un racionamiento que hubo y un ahorro de agua. Para que todo el mundo lo tenga en casa claro, usted tiene el recibo de los servicios públicos, el 99% de la gente en Cali recibe un servicio en Cali. Ese servicio tiene un costo. Ese costo por cada hogar no puede superar el consumo de 20 metros cúbicos. 20 metros cúbicos de agua son 20.000 litros. 20.000 litros de agua es, si usted tiene, pongámoslo en términos del volumen de agua, si usted tiene un tanque de 1 metro de alto por 1 metro de ancho por 1 metro de fondo, un cubito,
de 1 por 1 por 1, eso es 1 metro cúbico. Cuando tú lo ves y te paras en tu casa y dices, esto es 1 metro cúbico de agua, te vas a dar cuenta que es muchísima agua. Esa muchísima agua o ese tanque, en promedio un tanque de 1000 litros de agua, si la tuviéramos almacenadita en un cubo, por persona, tendríamos que usar más o menos uno de esos por semana. Serían 4 metros cúbicos en promedio por mes, por persona. Por eso en promedio, si usted ve el recibo de su casa, si usted se pasa de los 20 metros cúbicos, te empiezan a cobrar casi 1.5 veces la tarifa, un 50% más. Porque en promedio se dice, pues si en una casa no hay más de 5 personas, y pues si no hay más de 5 personas, pues en máximo es 20 metros cúbicos, y si usted consume más de 20 metros cúbicos, pues yo le cobro. Bogotá, ¿qué hizo, por ejemplo? Dijo, yo creo que las casas pueden llegar a 12 metros cúbicos. Entonces pongamos un incentivo. Si alguien consume menos de 12 metros cúbicos por casa, vamos a cobrarle un poquito menos. Eso se intentó hacer y tuvo un efecto. Es decir, cuando usted tiene la necesidad, que se fue el agua en la casa y usted se reventó el tubo en el barrio, usted tiene 2 o 3 días sin agua, usted es consciente que puede hacer lo mismo con menos agua. Sí. Entonces, en promedio, una persona por norma técnica son más o menos 4 metros cúbicos por mes. Pero por conciencia podrían llegar a ser 2. Por ejemplo, pone un ejemplo, yo vivo solo. Y uno lava una vez por semana, lava los tendidos una vez por mes, una vez cada 15 días, no sé qué. En mi casa, el consumo es de 4 metros cúbicos. Pero yo soy consciente que mis actividades, por ejemplo, si estuviera, supongamos que estuviera viendo contigo, si juntamos mi consumo de agua con el consumo tuyo, no van a ser 8, podrían llegar a ser 6. Porque cuando yo meto a lavar mi ropa, entra tu ropa, los tendidos son lo mismo, las cortinas son lo mismo. Claro. Lo que cambia la diferencia es cuando tú entras al baño y cuando cocinamos, que es más o menos. Entonces, cuando empezamos a sumar eso en la casa, nos damos cuenta que la tanda de ropa de 1 puede llegar a ser la tanda de ropa de 3 y se usa la misma agua, los tendidos, o sea, no se multiplica por 2. Digamos, si yo uso 4 metros cúbicos y los uso contigo, no son 8, podrían ser 6. Entonces, si ya no somos tú y yo, sino que hay 2 hijos y un perro, no van a ser 4 por 4, 16, podrían ser 12. Eso es la conciencia de que no tiene que ser como una multiplicación el consumo de agua. Entonces, lo podemos ver que los consumos de agua pueden llegar a ser menos, pero desafortunadamente son menos cuando tenemos esas situaciones de racionamiento, que se rompió el tubo, que no sé qué. Porque como el agua llega a la puerta, que era lo primero que te decía, y no tenemos que caminar e ir a 600 metros o 2 kilómetros a recoger el agua, pues no tenemos esa conciencia que podemos usar menos para lo mismo, porque abunda en nuestra cabeza. ¿Y los productos de higiene influyen en ese ahorro o es indiferente? Sí. O sea, elegir un buen producto que sea biodegradable, que tenga estas cualidades, pues, que sean menos abrasivos, que de pronto tengan menor concentración. ¿Esto ayuda a tener algún ahorro? Claro, mira, entre algo más espuma haga, algo entre más detergente se tenga que usar, más agua vas a gastar. Más agua vas a gastar. Entonces, hay una cosa básica y es un dicho coloquial. O sea, por algo los champús tienen instrucciones. O sea, las cosas básicas nosotros nunca las analizamos, pues porque ya están en muy base. Entonces, nadie lee el manual del celular, nadie lee el manual de la moto, porque hay cosas que son muy intuitivas y tú dices, yo lo sé hacer porque, pues es lo mismo. En el caso de los detergentes, por ejemplo, pasa algo muy particular y es que nadie dosifica lo que le dicen las instrucciones. Todo el mundo es a ojo. ¿Por qué? Porque nos guiamos es en la concentración de la espuma, del olor, que era lo que te decía algunos, que tiene que oler, es que tiene que hacer espuma, cuando realmente hubo una ciencia detrás, hubo alguien que estudió, que mació, que sacó certificados, que fue al INVIMA, que fue a todos lados para sacar una marca y para decirte, no, mire, es que usted hace lo mismo pero con este poquitico. Entonces la primera cosa para pensar es, en su casa, señora, usted está perdiendo plata, porque es que usted está sacando un espumero, pero si usted le da la instrucción con este poquito, créame que hace lo mismo.
señor, usted le dijeron que tenía que, vea, hágame caso, lea la instrucción. Entonces, por algo, muchos de los insumos o productos vienen con dosificadores, pero nadie lee que el dosificador es la tapa. O sea, muchas personas abren la tapa del suavizante, la tapa, pero si tú lees y coges la tapa y miras por dentro, la tapa viene racionada. Ah, vea, eso es una carga media, una carga. ¿Para qué? Para que usted utilice responsablemente la concentración del producto y no genere un impacto ambiental que al final de cuentas a la marca también la va a desfavorecer en términos de marketing. Entonces, esa es la primera cosa que uno tiene que pensar, es, pues le damos la instrucción. O sea, suena muy básico, suena, pero la primera cosa para disminuir es, no pensemos en el olor, en la espuma, pensemos es en la concentración confiemos en el que me está vendiendo esto. Eso es como la primera etapa en donde me puede decir, esto puede funcionar. Y yo creo que eso que dices es tan importante, Mauricio, porque, por ejemplo, también es que si nosotros vamos y decimos, listo, voy a elegir comprar un producto que tiene menor concentración, que es ecológico, pero si usted viene con ese chip de no es que tengo que usar más porque quiero ver más espuma, porque es que si entre más es mejor, ningún producto, por más ecológico que sea, pues le va a ser bien o va a generar un impacto positivo porque lo que usted está haciendo es utilizar siempre como que más y creo que es algo que tienes que cambiar desde aquí, más allá del producto. Por ejemplo, los productos de Cuideas, en este caso los traigo así rapidito, muchas personas nos dicen, no, es que es maravilloso porque es que yo en la balosa una gota, una gotica de la balosa y yo puedo, mejor dicho, lavar un montón. Ah, perfecto. Pero si viene una persona que tiene en su mente, viene de echarle un montón, de aplicarle un montón de la balosa, pues puede ser muy biodegradable y puede usted decirle que con una gota hace maravillas, pero si seguimos aquí, vamos a seguir generando Claro, a ver, la conciencia ambiental y la responsabilidad ambiental, eh, digamos que no solamente está en el tema ambiental, está en otros temas que poco a poco los hemos sabido porque se han traído a colación, o bien sea por problemas ambientales, o bien sea por problemas financieros, o bien sea por problemas de salud. Eh, en temas de salud, por ejemplo, la gente ya siendo consciente por unos logos enormes que están en los alimentos, ya sabe que hay mucho azúcar. Y ya cuando el médico va, no es que usted es hipertenso, no, mira, es que usted tiene que bajarle las harinas. Ah, ¿cómo así? Sí, es que la harina es un azúcar. Ah, ¿cómo así? Entonces el logo negro, o sea que yo como arroz y el arroz es como si tuvieras el logo negro porque eso es rico en azúcares. Todo ese tema ya va generando una conciencia, pues en lo ambiental es más o menos lo mismo. Y es más o menos lo mismo en que nosotros tenemos que ser muy conscientes en que las dosis que usamos, pues si bien no nos engordan a nosotros, sí engordan en términos de contaminación los ecosistemas, en términos de contaminación nuestro ambiente, el aire, la tierra, el agua. Entonces, claro, como no lo vemos nosotros aquí, estamos ignorando los impactos, pero esos impactos deben ser conscientes y en nuestra responsabilidad debemos saber. Por ejemplo, la gente habla de la espuma. Y mucha gente no sabe que la espuma no tiene que ver con el insumo, sino con el agua. Digamos, si yo uso un agua muy dura, es digamos un agua que es de pozo, esa agua es rica en minerales, por más de que yo tenga el jabón hiperconcentrado no me va a hacer espuma, porque el agua no me deja que se haga espuma. Entonces, la espuma no tiene que ver tampoco con el detergente, tiene que ver con la matriz en donde se diluyó y donde se hace la saponificación. Entonces, la gente tiene que dejar de pensar en la espuma, tiene que pensar en la eficiencia de remoción del mugre. Y en la espuma no necesariamente tiene que ver con eso. Bueno, ya hablamos de todo el tema entonces ambiental, en cuanto a la conciencia, la responsabilidad, los productos, los hábitos de higiene conscientes que debemos hacer desde casa, porque todo trae un impacto en nuestras fuentes hídricas, que es nuestra base el día de hoy de nuestro tema. Ahora pasemos a hablar del aceite de cocina usado, que es pues un componente que utilizamos nosotros en varios de nuestros productos de aseo, así que quisiéramos empezar. ¿Qué es el aceite de cocina usado, ingeniero? A ver, el aceite de cocina usado es una mezcla oleosa de muchos componentes. Nosotros en casa usamos el aceite de cocina para freír, usamos el aceite de cocina para que no se peguen las cosas,
es decir, para que no se peguen los alimentos al plato, y usamos el aceite de cocina también para alimentarnos. El aceite es un alimento, una fuente de carbono, y hay muchos tipos de aceites. Anteriormente usábamos los aceites de origen animal, lo que popularmente se conoce como mantecas. Hoy en día hay una variedad muy grande de aceites. Hay aceite de canola, hay aceite de soya, hay aceite de oliva, hay aceite de maíz, hay aceite de aguacate, de coco, etcétera, etcétera. Pero todos esos aceites tienen la misma función en la casa, y es lo que acabo de mencionar. Esos aceites, cuando los usamos al freír, sencillamente cumplen mm, valga la redundancia, una función física, y es la de deshidratar la superficie de las cosas. Esa deshidratación es lo que termina en nosotros en las harinas, particularmente en lo que significa crujir. Y en algunas partes, en las carnes o en algunos vegetales, pues hay una deshidratación que lo que ayuda es a cocinar. El aceite se genera una capa que con unas temperaturas muy altas, pues, temperaturas superiores a los 160 grados, pues cocinan o cuecen el alimento, y en últimas, pues se termina desechando. El aceite, pues uno lo usa una, dos, tres veces, cuatro veces, y desafortunadamente, pues el aceite se dispone como lo que mencionamos anteriormente, pues como si fuese en el baño. Uno abre el sifón, tira el aceite al grifo y pues está desperdiciando. ¿Cuál es el punto? Para los que están en casa, el aceite tiene un poder energético tan alto y tan grande que el aceite podría funcionar como un motor. Si tú tienes, funcionar en un motor, perdón, tú tienes aceite quemado en la casa o tú tienes cualquier tipo de aceite, pues a ver, para que no lo pongamos muy lejos, cuando vas a hacer un asado, tú le pones aceite a los carbones y el carbón inicia, porque hay un poder calorífico ahí que hace que el aceite funcione como un combustible y genere lo que nosotros tenemos una llama. Es como una energía pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, y pues se genera un calor, y la energía pues tiene una transformación. Pues eso hay que entenderlo dentro de nuestra conciencia o responsabilidad ambiental. Estamos botando energía. Esa energía que estamos botando, desafortunadamente, y como conocemos muy bien el dicho, no es que Valentina y Mauricio son como el agua y el aceite, sí, claro, no se mezclan. Pero pues el aceite sí desplaza. Valentina sí empuja a Mauricio para que se salga. Y en este caso, pues claro, abrimos el grifo y el agua desplaza al aceite, pero estos nunca se mezclan. Y como nunca se mezclan, pues no solamente pasa en la olla de la cocina, en el tubo de la cocina, sino en todos nuestros ecosistemas. El aceite siempre va a estar en una fase en donde no se está mezclando con el agua. Entonces, supongamos que todos nosotros estamos en un tanque, y en ese tanque donde nosotros tenemos un tanque de oxígeno y tenemos oxígeno. Resulta que nos echaron mucho aceite o nos echaron una capa de aceite, pero pues digamos que para un pez, una capa de aceite de 1 centímetro o de 1 milímetro de grosor es como si nosotros nos hubieran puesto 2 metros de capa de aceite. Es muy difícil cubrirla y se nos está acabando el oxígeno. Si nosotros dos estamos en ese tanque, vamos a querer salir. El tema es que el aceite no nos va a dejar salir. Y en el caso de los peces que no necesitan la máscara con oxígeno o el tanque de oxígeno, los peces respiran, pues el oxígeno que se acabe en el agua no puede pasar el oxígeno del ambiente al agua. El aceite no nos va a dejar, perdón. Entonces, eso pasa con los peces, con los microorganismos, con los organismos vivos que hay en el agua, y genera un impacto. Ese impacto es un impacto muy, muy perjudicial. Cuando tenemos el aceite con la manteca, con diferentes aceites, entonces, no, mija, es que la ensalada la hacemos con aceite de oliva. No, pero fritamos con aceite de soya o fritamos con aceite vegetal, que es un mix de muchos. Todos esos aceites, no, hagamos el chicharroncito, porque es que los viernes son de frijoles en la casa. Entonces, mezclamos manteca de cerdo, o sea, aceite de origen animal o grasa de origen animal, aceite vegetal, el aceite de oliva, todos ellos tienen unas diferentes densidades. Entonces uno los tiene, si los pudiese poner en un tarrito, uno se da cuenta que todos son diferentes, pero eso es una fuente de energía. Ahí hay plata,
y esa plata o esa energía, pues hay que aprovecharla. Pero no, nosotros lo que hacemos es disponerla. Nos han dicho normalmente que la disposición de estos residuos es, no, póngala en un tarrito Ujú. y en ese tarrito pues se la lleva, la empresa de aseo se la lleva. En el caso, por ejemplo, nosotros la recogemos en la empresa de aseo de la que soy fundador, pero desafortunadamente termina en el relleno sanitario. Y en el relleno sanitario termina confinada en un tarro que en 20, 40 años se termina degradando y termina generando un impacto en el suelo. Entonces estamos desperdiciando una fuente de energía, estamos de una manera u otra, así la gente, digamos, lo podría ver. No hay una diferencia muy grande, Valentín, entre el aceite del motor al aceite de cocina. El aceite que yo le pongo a la moto, al carro, a la podadora, es el mismo aceite. Incluso hay aceites sintéticos tan finos y tan especiales que, por ejemplo, nosotros, haciendo, bueno, una anécdota, haciendo el doctorado, teníamos un aceite de grado analítico y en el intercambio lo usamos para fritar huevos. Y era un aceite sintético, era un aceite de marca, incluso Castrol, era, era la misma fábrica que hace el Castrol, que es un aceite que se usa aquí para carros. Funciona igual, no se pega el huevo y el huevo sabe a agua y pues como un huevo súper saludable, pero tengo un aceite que contaminé, que calenté y que tengo que desechar. Pues ese aceite que se usa en un motor para la combustión cumple la misma función el desecho de aceite que yo pueda tener en la casa. Eso es, ese desecho de aceite, pues yo lo puedo valorizar y es un aceite que es rico en compuestos orgánicos con una característica muy particular que yo pudiese o podría aprovechar en otros compuestos. Ok. Y bueno, cuando el aceite de cocina o el aceite de otro tipo que va al desagüe, esto tiene realmente un impacto bastante grande en nuestros ríos, en nuestras quebradas, pero ¿hay otro impacto adicional que esto genere o solamente es en el agua? El aceite, Y por ejemplo, no sé, en promedio en el mes uno que se gaste 1 litro de aceite, bueno, no es muy poquito, es que lo digo yo porque yo casi ni frito, uno ahora es freidora o, bueno, o o cocción. cocción, o no lo hace sudado, bueno, evita mucho el fritar. Por lo menos 1 litro de aceite, ¿cuánta agua puede contaminar? Mira, el aceite, guardando una particularidad eh, a ver, te voy a poner un ejemplo normal. Casi todos los compuestos electrónicos en las casas tienen oro. Y el oro tú lo puedes poner una capa muy finita. Y tú de 1 gramo de oro puedes, y parece broma, pero se puede hacer una hoja muy delgada, una película muy delgada, muy grande. Entonces tengo 1 gramo de oro y voy a poner un ejemplo, no recuerdo muy bien la cifra, pero supongamos que de 1 gramo de oro, que puede ser, no sé, el aretico, la bolita de un topito, que llama la gente, yo puedo hacer una hoja del tamaño de 2 metros por 2 metros, pero súper microscópica, súper microscópica. Supongamos lo mismo que no es oro, es una gota de aceite. Entonces tengo una bolita de oro y tengo una gotica de aceite. Yo ese aceite de manera microscópica no la veo, pero la puedo llevar una capa enorme. Entonces recordemos lo que hablamos ahorita del tanque de agua. Claro, para nosotros es una centésima de 1 milímetro, pero para una bacteria o un pez esa centésima de milímetro hace que no haya un intercambio gaseoso, que el oxígeno no entre al agua. Entonces, el oro y el aceite se comportan igual, ¿no? Uno es sólido y el otro líquido, lo lleva a una capa muy fina. Esa contaminación de una concentración específica de aceite, estamos hablando que una gota de aceite puede contaminar muchos litros de agua. O sea, 1 litro de aceite, dependiendo del aceite, podría contaminar de 1000 a 5000 veces la misma concentración de agua, porque lo que pasa es que se vuelve una capa muy finita. El agua y el aceite no se mezclan, pero yo vuelvo una capa súper finita. Incluso hay que decirle a la gente, cuando yo lavo los compuestos con aceite, no necesariamente es que yo esté degradando el aceite, sencillamente estoy generando también una reacción química que me separó el aceite de los insumos de cocina, de los elementos de la batería de cocina, la separó, pero cuando yo dejé el jabón,
con el agua, si lo pudiese hacer, probablemente mucho de ese aceite sigue estando intacto, porque el jabón no le hizo nada. Entonces, ahí es donde voy. Bueno, no solamente como hemos venido hablando, pues estoy usando más jabón del que debo, más detergente del que debo, sino que también estoy disponiendo no solo el aceite que lavé, que pues desafortunadamente es necesario que se vaya, sino que el aceite que tenía en la coca, en la olla, en el sartén, que pude haber puesto en un tarro, que pude haber puesto almacenado y que tiene un valor no económico como tal, sino un valor ambiental, lo estoy disponiendo, pues también genera un impacto adicional. Bueno, hay algo bonito en Equideas y ya para ir cerrando, es que realmente nosotros este aceite de cocina que lo trataremos con nuestra ingeniera ambiental también, que va a hablar acerca ya más detalladamente de qué pasa con ese aceite de cocina, cómo se hace el proceso acá en Equideas, que también pues nuestro ingeniero químico va a explicar también acerca del tema. Ya lo tocaremos más a detalle en otra oportunidad, pero importante saber que el aceite de cocina usado es un componente, una materia, ¿cómo le puede decir uno? Una materia prima. Una materia prima. El aceite de cocina es una materia prima que realmente es totalmente potencial, o sea, se le puede realmente hacer un nuevo uso sin necesidad de llevarlo por los desagües y generar tanta contaminación. En Equidas con nuestros productos hacemos un proceso muy bonito que, como les digo, luego se les estará explicando y expandiendo un poco más de este tema. La idea de esta masterclass era que aprendiéramos un poco acerca de esa cultura ambiental, de la conciencia ambiental. Luego vamos a hablar también de un tema muy importante con el ingeniero, que es el tema de la economía circular, porque Cuidas incluso hace parte de esa economía circular con todo lo que realiza. Vamos a hablar acerca de ya como a desglosar un poco más el tema biodegradable, el tema de sostenible, el tema de cómo podemos hacer la economía circular desde nuestra casa, desde nuestros hogares. Vamos a desglosarlo un poco más, pero en nuestra próxima masterclass. Gracias, Mauricio. Recordemos que tenemos un país, una ciudad, o sea, en general Colombia es un país muy rico en agua y eso no se puede negar. Y ya nos hemos dado cuenta en esta masterclass que Cali también es una ciudad que tiene unas corrientes de agua maravillosas, tiene muchos ríos, tenemos 8 ríos, estamos bendecidos. Así que esperen nuestros próximos capítulos porque realmente vamos a traer otros temas, vamos a expandir el tema de lo que es la economía circular, vamos a hablar también acerca de otros temas y componentes ambientales, pero hasta el día de hoy esto fue nuestra masterclass con el ingeniero Mauricio y bueno, no se desconecten porque todo este proceso va a ser para su formación como EcoMasters. Y hemos finalizado nuestra masterclass. Esperamos que haya sido un espacio donde hayan podido aprender demasiado. Ha sido una clase que hemos preparado especialmente para ustedes, para su plan de formación como EcoMaster. Y así damos por culminada nuestra masterclass. Esperamos vernos en nuestra próxima clase.